Hola, ¿cómo estás? Bueno, el artículo de hoy que quiero traer de esta serie de la ciencia a la práctica, ¿no? Es sobre el uso de los estiramientos y el uso del foam roller. El foam rolling es ese cilindro, ¿no? Muchas veces de PVC revestido de neopreno o cualquier cilindro de unos 14 centímetros o algo así de diámetro que se utiliza para movilizar el tejido miofacial. Entonces aquí lo que han querido verificar en esa revisión sistemática, es decir, no es un estudio en sí de una intervención, sino es la revisión de distintos estudios y distintas intervenciones, ¿no? Pues la pregunta es la siguiente, ¿no? Oye, utilizando el foam rolling, ¿puedo mejorar el rango articular, la flexibilidad? ¿Interfiere o no interfiere en las variables de rendimiento, como por ejemplo velocidad, fuerza, etcétera? Y utilizando el estiramiento solo, ¿también logro o no logro mejorar el rango articular? ¿Y de qué manera responde ante esas variables de rendimiento? Esas son dos líneas de estudios que ya está bastante determinado, ¿no? Entonces aquí lo que buscaban es ver si esos efectos acumulados, es decir, ya están dando por sentado que el uso del foam rolling mejora el rango articular y el uso del foam rolling en ocasiones, como mínimo, no interfiere en esas variables de rendimiento o incluso puede favorecer, no aumentar. Y en el caso del estiramiento estático lo mismo, se sabe que el estiramiento estático o distintos tipos de estiramientos mejoran el rango articular y según el tiempo de aplicación pueden aumentar o no afectar o disminuir esas variables de rendimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que buscaban, ¿no? El propósito de este metaanálisis fue comparar el efecto combinado, a ver si esto mejora el rango articular y esto mejora el rango articular, si lo sumo, ¿qué ocurriría? El efecto combinado del foam rolling, tanto con vibración como sin vibración, y un ejercicio de estiramiento, incluidas todas las técnicas de estiramiento, ¿no? Comparando con el estiramiento solo o con el foam roller solo, además de ver cómo responde, no solo con el rango articular, como también en el rendimiento físico. Y entre las conclusiones, mirar qué curioso. Se puede concluir que aquellos atletas, usuarios con limitaciones de tiempo, ¿vale? Es decir, tengo poco tiempo, porque claro, si yo voy a utilizar el foam rolling y el estiramiento, necesito más tiempo. Con limitaciones de tiempo no tienen que combinar el estiramiento con foam rolling para aumentar el rango articular. ¿Y por qué? Pues porque la combinación de ambas técnicas no produce ningún efecto adicional. Si yo estiro y después de estirar utilizo foam rolling, no hay un efecto adicional. Si hago el foam rolling y luego estiro, tampoco hay un efecto adicional. Con lo cual, si no hay un efecto adicional, no tengo por qué utilizar. Utilizando cualquiera de las dos técnicas vas a mejorar el rango articular. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, si el objetivo es, además de también aumentar el rendimiento en fuerza, velocidad, agilidad, coordinación, etc., la combinación de foam roller seguido de estiramiento, pero aquí ojo, pero no al revés, debe favorecerse en comparación con el estiramiento solo. Es decir, si yo utilizo foam rolling primero, preparo el tejido, movilizo el tejido, disminuyo su rigidez y luego además utilizo la técnica de estiramiento, pues parece ser que esa estrategia es muy buena para aumentar el rendimiento en los ejercicios que vendrán a continuación. Es decir, preparas tu cuerpo de una manera bastante más rápida que si solo hicieras estiramiento o solo utilizar el foam roller y desde luego si no hicieras nada. Entonces es curioso, ¿no? Pero no al revés, no te sabes si estiras antes y luego el foam roller, y eso tiene que ver, pues tiene que ver seguramente, y dentro de la discusión también hablaban, con el estado de rigidez de los tejidos y la posibilidad de modificar esa capacidad de estiramiento o también las propiedades elásticas del tejido previamente, ¿no? Así que, para ayudarte, es decir, si quieres mejorar el rango articular, solo foam rolling, correcto. Solo estiramiento de cualquier tipo, también. Pero si lo que quieres es aumentar el rendimiento, es decir, optimizar tu tiempo en que estás preparado para realizar ejercicios de fuerza, de velocidad, agilidad, etc., combinar foam roller primero más estiramiento te va a ayudar a ello.
Así que esta es la revisión de hoy. Que tengas un feliz día.